Bueno, hermanos, este domingo vamos a estar y seguimos, ¿verdad? Dando ese mensaje claro, perfecto, verdadero, de arrepentimiento, que es lo que aquí predicamos. Aquí tratamos de no torcer la escritura, sino ir en un mensaje, todo un mensaje verdadero, todo un mensaje que contenga verdad del cielo, va a ser duro para nuestros corazones, hermanos. No se enojen conmigo. Yo quiero decirles algo. Yo como pastor no estoy aquí para caerle bien a usted. Yo como pastor no estoy aquí para que usted me ame. Estoy aquí para que usted me odie. Ojalá me odie tanto que escuche lo que yo digo a través de la voz del Espíritu Santo para el arrepentimiento y salvación de su alma. Los pastores no estamos para caer bien. Si toda la iglesia le caemos bien y nunca nadie nos hace daño ni nada, yo me preocupo. Si todo el mundo nos soba la espalda, yo me preocupo, porque entonces mi mensaje no está lastimando a nadie. Tiene que lastimar. El de los profetas lastimó y por eso los mataron. El de Jesucristo lastimó y lo crucificaron. El de la Edad Media lastimó y los quemaron en las hogueras, los decapitaron. Así que no pretenda nunca. Yo mismo, cuando leo la Biblia, me confronta el Espíritu Santo con el mensaje del cielo y me confronta, y no puedo enojarme con él porque soy hijo de Dios. Así que el que se enoja por la verdad está actuando en un pecado de soberbia, y Dios humilla a los soberbios. Así es la palabra de Dios. Vamos a ir al Evangelio de San Juan y vamos a estar ahí en el capítulo 20, en la resurrección. Próximo domingo vamos a estar con el estudio, vamos a comenzar el estudio de Abacú. Es un libro profundo y lo vamos a estudiar, son 3 capítulos. Posiblemente vamos a orar varios domingos, pero vamos a estar ahí en el libro de Abacú. Hoy vamos a estar aquí con una prédica para transformar nuestra esencia como cristianos. Recuerde que el cristiano que viene por ritual a la iglesia y no viene a la iglesia para ser transformado está perdiendo el tiempo. Yo vengo aquí porque yo salgo de aquí hoy para, después de que yo salga por esa puerta, parecerme más a Cristo. Primero lo adoramos y lo glorificamos en la primera parte. En la segunda parte yo vengo a escuchar para poner por obra. ¿Sabe qué es lo más doloroso? Le voy a decir, hay personas que han oído 1.000.000 de mensajes, 30 años de estar en una iglesia y no los ha transformado Dios porque no han querido. Su soberbia es demasiado grande. Son oidores olvidadizos. Por eso el Señor da aquella parábola de la semilla del sembrador, que la semilla cae una en la piedra, otra junto al camino, otra entre espinos, pero hay una que cayó en tierra fértil. Ojalá usted disponga, y eso solo en la humildad del corazón del hombre se dispone el corazón para que sea tierra fértil. Entonces usted recibe la palabra, a ver qué me dice el Señor, para vivirlo, para salir practicándolo por esa puerta, porque no lo sabía, porque o lo sabía pero no lo practicaba. Entonces yo de ahora en adelante voy a practicar la palabra. Eso es un cristiano arrepentido. Hay una de las iglesias de Apocalipsis que acabamos de terminar la semana pasada el estudio de las 7 iglesias, que había abandonado el primer amor, había abandonado ese primer amor. Y yo quiero decirle algo: el primer amor no son gritos, el primer amor no son panderetazos, el primer amor no es un gran conjunto, el primer amor no es un gran equipo de danza, el primer amor no son predicadores con palabras infladas y bonitas. Eso no es el primer amor. El primer amor es el arrepentimiento. Cuando el novio viene y le dice a la novia, como dicen, le echan el cuento, ¿verdad? Y le dice que la quiere, que la ama, que quiere tener una relación con ella, y que esto y que el otro. ¿Qué hace esa novia? Primero que todo, confirmar que fue lo que hizo usted cuando aceptó a Jesucristo, pero de ahí en adelante esa novia trata de conquistar a su novio todos los días. Ese es el arrepentimiento en nosotros. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo los conquistamos a través de nuestro arrepentimiento, que es lo que Él quiere. Hay una palabra que dice: estoy cansado de sus fiestas solemnes, estoy cansado de sus sábados, de sus días de reposo, estoy cansado de sus holocaustos. Hoy nos diría: estoy cansado que esté yendo al culto, papito, estoy cansado que me esté echando ofrendas, estoy cansado de usted que se esté golpeando el pecho. Si yo lo que quiero son corazones contritos y humillados. ¿Qué significa eso? Corazones que son humildes y aceptan que le fallan al Señor, que necesitan arrepentimiento constante y que cada día buscan cómo mejorar esa calidad de experiencia con Dios, de vida con Dios, que produce santidad. Y esa santidad mueve el corazón de nuestro novio Jesucristo. Amén, porque la iglesia es su novia. Vamos al capítulo 20, vamos a estar en la resurrección. Y empezamos con este primer versículo que dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo que aún oscuro,
o sea, no había salido el sol, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Ve, hermanos, esto es y voy a hacer una analogía de esto. Pero primero les voy a recomendar esto. Hay un montón de fanáticos adventistas mesiánicos que dicen que hay que guardar el séptimo día, que hay que guardar el sábado, que el sábado es el día del Señor, que el domingo fue puesto por la Iglesia Católica, que es el día del sol naciente, del sol invictus, que no sé cuánto, que es el día de que se adoraba a Baal. No, es que Dios le quitó todo a Baal y le cortó también las extremidades a Moloch y todo esto, ¿verdad? Sabemos que el Señor derrotó, todos esos dioses no existen, no son dioses delante de nuestro Dios. Pero el primer día de la semana el Señor resucita. El primer día de la semana estaba la iglesia de Hechos y recibe el Espíritu Santo. El primer día de la semana empezaron ellos a reunirse. Entonces nosotros hasta el día de hoy practicamos reunirnos el primer día de la semana. Nosotros ya no tenemos un día de reposo, tenemos una vida de reposo. El sábado representaba a Jesucristo, nuestro reposo de las cargas y de todas las leyes de la ley, de todas las leyes ceremoniales de la ley. Jesucristo es nuestro reposo. Ya no matamos animalitos, ya no guardamos el sábado, ya no tenemos que hacer todos aquellos ritos, ¿verdad?, que se hacían en las leyes ceremoniales, en el altar de bronce y todo esto cada año, la Pascua, las 7 fiestas hebreas, las lunas nuevas y todas estas fiestas que ellos tenían. Ya nosotros no las practicamos porque el Señor Jesús nos dio reposo y en Él reposamos. Y ahora no guardamos un día, guardamos una vida completa de reposo y de santidad. Y no hacemos culto los domingos, si podemos lo hacemos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, y todas las veces que podemos hacemos un culto. Amén. Entonces ya no vivimos por el sábado. Pero vea, este primer día de la semana María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Vea, hermanos, es doloroso, pero hay muchas personas que han visto quitada la piedra del sepulcro. Hay muchas personas. ¿Qué analogía le damos a esto en este momento? ¿O qué paráfrasis? Que es una explicación del pasaje, significa eso. ¿Qué es? Ya muchos cristianos en la actualidad saben que Cristo resucitó. Saben que Él no está en la tumba. Saben que partió la historia a la mitad. Muchos lo saben. Muchos lo saben. ¿Y qué es lo que pasa? Entonces corrió, ya no entró. ¿Corrió y qué? Y se fue donde a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel que amaba a Jesús. Esto me impacta a mí porque este libro lo escribe Juan, y el discípulo que Dios amaba era Juan, que era el más joven de todos, era un chiquillo, al que le encargó la mamá cuando él muere. Y le dije, porque los hermanos de él no andaban bien con Dios, entonces no había un cristiano en la familia para encargarle a su mamá. Me imagino que ya una mamá de Jesús tenía 33 años y María más o menos lo tuvo como a los 16, 17 años. Entonces estamos hablando que la mamá estaba aproximadamente en los 50 años, un poquito menos que yo, y viene y se la encarga a Juan el discípulo, porque era cristiano en ese momento. Y le dice, madre, ahí tu hijo, hijo, ahí tu madre. Pero Juan aquí pone que María Magdalena corrió, está oscuro, y corre, se devuelve ante los apóstoles. Le dio temor entrar a la fosa oscuro. Y se devuelve ante los apóstoles. Se topa con Pedro, que era como un cabecilla ahí de los 12, de los 11 que habían quedado, porque había uno que ya se había matado, que era Judas, ¿verdad?, por traidor. Y se devuelven de ellos a pedir ese respaldo. ¿Qué sucede aquí? Algo pasó, la piedra está quitada, algo pasó. Y se devuelve y dice que fue de él y también del discípulo amado, al que Jesús amaba. Había uno que Jesús amaba por encima de los otros. Usted sabía que tenía más apego, que comía de su propio plato, que comía de su pan. Y mucha gente lo ha confundido con Judas, y no era Judas, ya Judas está muerto. Pero ¿sabe cuál es la humildad de Juan? Que no pone Juan de Pedro y donde mí. Ay, si hubiera sido de nosotros, Juan de nosotros dos, para sentirnos orgullosos de que en toda la escena yo soy protagonista. Igual es Pablo. Cuando el apóstol Pablo es arrebatado al cielo, dice, conozco a un hombre que fue traspuesto hasta el tercer cielo. Si en el cuerpo lo fue o en el espíritu lo fue, no lo sé, pero vio cosas inexplicables que no le es posible al hombre describir con su lenguaje.
Pero aquí hay gente que dice que Dios los llevó al cielo, que los llevó al infierno. A mí me llevó al corazón de Dios, dijo aquella otra loca de Anda Méndez Ferrer, ¿verdad? Porque es bruja, disfrazada de profeta, pero es una bruja y hay que decirlo. La Biblia nos prohíbe ser jueces de los demás. Solo hay una cosa que la Biblia no nos prohíbe y más bien nos manda a juzgar, que son las falsas doctrinas, a los falsos apóstoles, a los falsos profetas, a los falsos pastores, a los falsos predicadores que hablan a nombre de Dios una palabra de mentira disfrazada. A eso sí me manda Dios a ser un juez, a confrontarlos y a ser un apologeta, que es un defensor de la doctrina sana. Eso significa la palabra apología, ser un defensor de la doctrina de Dios contra todo este montón de mentirosos, mercaderes de la fe, profetas mentirosos, adivinadores, según ellos en el don de profecía, exotéricos, practicando brujería, exoterismo en los altares. Y Dios sí me da la oportunidad de proclamarme contra estos y decir: esta es una bruja. Ana Méndez Ferrer es una bruja. Y así tenemos un montón más de blasfemos ahí parados. Ojalá se arrepientan para que sean salvos. Pero dice que fue ahí. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, al que amaba a Jesús. No dijo a mí. Ahí ve usted la humildad. La humildad de Pablo, cuando no quiso decir que fue él el que transpusieron hasta el tercer cielo, porque también tenía que ser apóstol, el último de los apóstoles. Aquel a que amaba a Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Ve, hermanos, cuando yo entendía y leía esto, yo me puse a preguntar. María Magdalena fue una de las que estuvo casi desde el principio con Jesús. Oyó todas sus prédicas. Siempre andaba ahí metida con ellos, con los 12. Y quiero decirle algo: todos ellos no habían entendido todo lo que Jesús les dijo. ¿Cuántas veces Jesús les dijo: tengo que ir y tengo que ser crucificado, pero al tercer día voy a resucitar? Todos los profetas se los avisaron en el Antiguo Testamento que al tercer día iba a resucitar. Todos los ritos religiosos que se hacían en el tabernáculo marcaban el sacrificio de Cristo. La Pascua marcaba el sacrificio de Cristo, y al tercer día Él resucitaría. Y Él se los dijo clarito. No se los dijo en paráfrasis, no se los dijo en parábolas, no se los dijo en nada. Se los dijo: me tengo que ir a la cruz, tengo que morir por los pecados de los hombres, pero al tercer día voy a resucitar. Y llegan a la fosa, ven la piedra quitada, pero no saben qué pasó con el cuerpo de Jesús. Hay cristianos que vinieron a los pies de Cristo. Póngame cuidado. Hay cristianos que vinieron a los pies de Cristo, lo aceptaron en su corazón, se arrepintieron y tienen tiempos y años de estar aquí, pero no saben dónde está Cristo. No saben dónde está Cristo. ¿Y sabe cuál es el momento que menos sabemos dónde está Cristo en la vida del cristiano? Cuando están las pruebas y se siente solo, cuando están las dificultades, cuando lo confrontan en palabra, cuando está enfermo, se siente solo, no sabe dónde pusieron el cuerpo de Cristo y el de Cristo resucitado, porque nosotros sí sabemos que Él resucitó. ¿Y qué dice el Señor en su palabra? Dice: un día voy a morar ya no en templos hechos de manos de hombres, sino en los corazones. ¿Dónde está Jesús? Sentado a la diestra de Dios Padre. Cuando decimos eso, quién sabe a cuántos años luz hay para arriba, ¿verdad? Estará la casa del Padre y lo sentimos lejano. Jesús dijo en San Juan 14 y 15, dice: me voy a ir al cielo, pero no los voy a dejar solitos. O sea, ustedes no se van a quedar solos. Cuando yo llegue al cielo, les voy a enviar al Espíritu Santo, que eso se dio en Hechos 2, cuando desciende sobre los 120 y hoy sobre cada uno de nosotros, cuando aceptamos a Cristo y nos bautizamos. Ahí desciende el Espíritu Santo en el bautismo. El aceptar a Cristo es un precontrato de salvación. El bautismo, la firma que yo pongo para mi salvación. Por eso es tan importante el bautismo. Y ahí lo que sucede con Jesucristo es una obra de teatro que Jesús nos da. Jesús, yo le hago la pregunta: ¿no tenía el Espíritu Santo?
porque dice que se abrió el cielo y el Espíritu Santo descendió como él sobre paloma. Y se oyó una voz del Padre allá que decía: este es mi Hijo amado. Entonces el Padre, el Espíritu Santo en medio y Jesús abajo. Son el mismo. Pero él dice, es importante, le dice a Juan, que cumplamos la escritura. Y este rito que se hace es un rito que se hacía en el tabernáculo. Y Pablo, a través del bautismo y de la imposición de manos, transfiere el sumo sacerdocio de la tribu de Leví, porque Juan el Bautista era el que le tocaba ser el sumo sacerdote. Era el hijo de Zacarías y era hijo de Elisabet, los dos descendientes de la tribu de Leví y hijo del sumo sacerdote. Entonces, cuando moría Zacarías, Juan el Bautista tenía que haber sido el sumo sacerdote de Israel, pero él renuncia a ese cargo. ¿Usted sabe por qué? Porque ya Dios le había dicho que él iba a ser profeta y que no iba a haber otro tan grande como Juan. ¿Y por qué no iba a haber otro tan más grande que Juan? Estuvo Isaías, estuvo Jeremías, estuvo Jonás, vea lo que hizo Elías, cerró el cielo, 3 años y medio no llovió. Vea lo que hizo Josué, detuvo el sol y la luna. Vea lo que hizo Moisés, abrió el mar con el palito. Le pegó unos leñazos a la piedra, que no tenía que hacerlo porque estaba muy enojado, y le pegó unos leñazos a la piedra y salió agua. Vea qué lindo. Vea Elías todos los milagros que hizo llover fuego del cielo. Vea, hermanos, pero no hubo otro profeta más grande que Juan el Bautista. ¿Usted sabe por qué? Porque a Juan el Bautista, siendo de la tribu de Leví, Dios lo levanta, porque a él le tocaba el sumo sacerdocio, pero él viene y pone las manos sobre Jesucristo y transfiere el sumo sacerdocio a Jesucristo de la tribu de Leví. Ahí se da por concluido el sacerdocio de Leví y lo transfiere a la tribu de Judá. Y por eso dicen Hebreos que él se constituyó sumo sacerdote una vez y para siempre. No como los otros sacerdotes que tenían que ofrecer sacrificios primero por los pecados de ellos, porque eran hombres pecadores, y después por los del pueblo, sino que él se constituyó sumo sacerdote una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo al sacrificio, y se constituyó sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Y en qué tiempo vive Melquisedec? En el tiempo de Abraham. No existía Israel, todavía apenas existía Abraham, de donde iban a salir Israel, de los lomos. No habían salido las 12 tribus, no habían salido los levitas, pero ya había un sumo sacerdote ahí, Melquisedec. Y habían sacerdotes en aquel tiempo de adoración a Jehová, antes de Israel. Y después del bautismo de Jesucristo, Jesucristo se constituye único y suficiente sumo sacerdote, y va y rompe y abre, y se rompe el velo del templo y nos abre el paso hasta el trono de la gracia. Entonces nuestras oraciones ya no se necesitan derramamiento de sangre, porque ya hubo derramamiento de sangre con Jesús, y nuestras oraciones por medio de esa sangre tienen la oportunidad de que el Espíritu Santo las traduzca en un lenguaje entendible para Dios y transcursan, o más bien traspasen los 3 cielos para llegar al trono de la gracia donde está Dios. Traspasa las 3 dimensiones: tiempo, espacio y materia. Más que la velocidad de la luz. Usted tiene el mejor sistema de comunicación. El hombre no ha podido inventar un mejor sistema de comunicación. Ese le pertenece a Dios, se llama oración. ¿Usted sabe por qué es el mejor sistema de comunicación? Y le voy a decir: antes de que usted orara, ya Dios conocía lo que usted le iba a pedir. Entonces usted dice: entonces no voy a orar. No, es que Dios necesita que usted confiese la fe. Por eso ahora les dije esto de orar con sabiduría, entender lo que estamos cantando. Son oraciones con música, de confesarlas en voz alta para que se hagan una realidad en nuestras vidas, y mover el mundo de la materia, mover el mundo espiritual y mover el mundo celestial, que son las 3 dimensiones. El cristiano, y lo repito ahora en la grabación para que quede ahí, no, lo sobrenatural no existe en la vida del cristiano, eso sí existe en el mundo de la brujería. Es una mala terminología en el mundo del cristiano que se ha adoptado del mundo. Lo sobrenatural es una persona que se une a un demonio, a un ángel caído, y utiliza los poderes y los conocimientos de estos diablos para hacer cosas que sorprenden a los hombres. Eso es sobrenatural, porque no tenía que ser natural, sino que él traspasa, viola las reglas de Dios. Y entonces usted ha visto que hay personas
que hacen que muchas personas vean un avión desaparecer, que muchas personas, y esto le llaman magia, y esto siempre ha existido. Lo vemos allá con Moisés cuando tira la vara y los otros magos tiran las varas de ellos y también se convierten en serpiente. Nada más que la serpiente de Dios se come a las otras. Y así llegan hasta cierto nivel, pero ya hay un nivel que ya no pueden ni siquiera contrarrestar lo que Moisés hace. No pueden contrarrestar nada de lo que Dios hace, porque su nivel es limitado, igual que el de los hombres. Nada más que ellos tienen un nivel superior, son ángeles caídos, pero aunque son ángeles caídos y demonios, ellos tienen niveles superiores a nosotros como humanos, ya no como cristianos. Eso sí tiene que entenderlo usted, porque nosotros como cristianos hemos recibido la persona del Espíritu Santo, y el Señor nos dijo: recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y vuelvo a San Juan 14:15. Hay cristianos que no saben dónde está Dios, y Dios dijo: me voy a ir al cielo. Jesucristo es Dios, ¿o no? En el bautismo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ellos son omnipresentes. Es uno de los atributos de Dios, omnipresencia. Está en todo lugar del universo y de las 3 dimensiones, tiempo, espacio y materia. Dios el Padre, Dios en el templo, Dios el Espíritu Santo, Dios en el espacio, y Jesucristo fue Dios en la materia para que pudiéramos ver. Él es la figura del Dios invisible, dice la palabra de Dios. Y por eso pudimos ver a Dios en la persona de Jesucristo, porque al Padre en su esencia nadie le vio jamás. Por eso a muchos se les complica la Trinidad. Y cuando hacen toda esta obra de teatro, que Jesús viene y se bautiza y desciende el Espíritu Santo, eso es lo que sucede con usted y conmigo el día que nos bautizamos. Cuando yo fui y me bauticé, enterré al ser humano, nace una nueva creación, nazco del agua, Dios pone su ADN, el Espíritu Santo en mí, entonces nazco del agua y del Espíritu de Dios. Y Dios dice, el Padre dice: este es mi hijo o mi hija amada, en el cual me pongo muy contento. Cuando yo fui a ver el parto de mis hijos, me pasó lo mismo. Cuando me dieron el bebé ahí, que vienen ahí todos bañaditos en sangre y todo esto, ni los habían bañado, y yo vengo y los alzo, vea, la emoción, la alegría, el orgullo de ser padre, nadie lo puede entender, solo el que vive una experiencia de esas. Es hermoso ser padre, es una de las mejores, de las cosas más lindas que Dios nos ha dado. Y en aquel momento Dios el Padre dice eso de usted cuando usted se bautiza y nace de nuevo en el bautismo. Cuando usted lo aceptó atrás, es un precontrato de que aceptaba a Dios. Cuando usted se bautiza es una confirmación. Usted firma el contrato con Dios, el pacto con Dios, un nuevo pacto usted firma ahí con Dios, de que usted acepta ser su hijo, su hija, y que lo acepta como soberano y Él decide. Y entonces en San Juan 14:15 dice Jesús: me voy a ir al cielo, pero no los voy a dejar solos, voy a ir al cielo. Cuando yo llegue al cielo les voy a enviar al Espíritu Santo. Eso se cumple en Hechos 2 hasta el día de hoy, en el tiempo de la gracia. Están todos nosotros que hemos aceptado a Cristo y somos verdaderos hijos. Y cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, mi Padre y yo, vea qué lindo juego de palabras, haremos morada con ustedes hasta el fin. O sea, el Espíritu Santo también obra por el Padre y obra por el Hijo. Entonces Dios no está lejano de mí. Y como les decía, tiene el mejor sistema de comunicación. Le dijo el ángel a Daniel: antes de que usted abriera la boquita, antes de que usted orara, ya yo había sido enviado con tu respuesta. Vea qué lindo. Antes de que usted orara ya sabían lo que usted iba a pedir, y ya yo había sido enviado con la respuesta. Y esa respuesta ya había sido contestada aún antes que Daniel orara. O sea, antes de que usted ore, ya Dios tiene una respuesta para tu oración. Pero igual cuando Jesús anduvo aquí en la tierra y nos muestra cómo funcionan las cosas, le dijo a Bartimeo: ¿qué quieres que te haga? Le decía a los leprosos: ¿qué quieres que les haga? Le decía a los paralíticos: ¿qué quiere que te haga? Parece ignorante la pregunta. Lógico que no quiero ser paralítico, lógico que no quiero ser ciego. Claro, es una lógica. Pero es que la contestación suya y la oración suya no es para que Dios sepa qué necesita usted, es para que usted sepa su necesidad, es para que usted acepte su debilidad, es para que usted entienda sus limitaciones. Entonces usted las confiesa: ya no puedo, mi poder está limitado, hasta aquí llegué, entiendo que soy un hombre finito, que tiene un límite, pero que reconozco a un Dios infinito que no tiene límites, que lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Y eso es lo que usted confiesa en las oraciones. Así usted va a aprender a orar. Entonces usted tiene el mejor sistema de comunicación. Antes de que usted descuelgue el teléfono, el Señor lo sabe. Mira qué lindo.
Y el Señor se complace tanto en oírlo a usted hablar con Él, como hijo y como hija, que dice en el teléfono de la Biblia, Jeremías, ¿qué? 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero no claman. ¿Y usted sabe qué es clamar? ¿Usted sabe qué es clamar? No es orar. Clamar es más que orar. Cuando una persona, un hijo de Dios, se enamora de Dios y empieza a sentir el arrepentimiento verdadero y empieza a abandonar su naturaleza caída, vea, esa persona se desespera por conocer a Dios. ¿Y cómo se conoce a Dios? A través de la Biblia. Entonces yo he ido y he leído un capítulo y no entiendo nada. Vea, mi hermanito, no entiendo nada. Yo he abierto la Biblia y la he leído, he tenido que volver a cerrar porque no entendí nada. Y soy pastor y conozco de hermenéutica, pero hay momentos que usted está nublado y usted no entiende. La he cerrado, he inclinado mi cabeza, me he arrodillado y he llorado delante de Dios por entender sabiduría, por entender el conocimiento. Señor, si escribiste esto, es para que yo lo entienda. Dios no escribió nada en la Biblia para que usted no lo entienda. La Biblia es para los seres humanos. Un 5% es para el mundo, para que se arrepientan, y un 95% para la iglesia, para que se arrepienta. Qué doloroso, ¿ah? Nos habla más a nosotros como iglesia para arrepentimiento que aún para el mundo. Al mundo es un primer paso, entender que Dios es Dios, y a la iglesia todo lo que tiene que corregir de camino, un arrepentimiento, un primer amor continuo día con día. Y cuando no he entendido, vea, yo he llorado delante de Dios para que Dios me dé la oportunidad. Le he dicho, Señor, pongo la mano sobre este capítulo, y he puesto la mano sobre esa hoja, y he puesto la mano sobre ese versículo, y le he dicho, quiero entenderlo, y lo he leído 5, y lo he leído 10, y lo he leído 20 veces, y lo he leído 30 veces hasta que lo entienda, porque Él no escribió nada ahí para que yo no lo entienda. Lo mismo hizo Ezequiel. Ezequiel lloraba junto al río de Quebar, donde estaban ellos de cautivos por el imperio babilónico, y decía, Señor, ¿por qué nos pasa esto? Yo quiero entender por qué me está pasando esto con mi pueblo. Es tu pueblo, que le prometiste esto, que le prometiste la tierra prometida, y hoy estamos de esclavos aquí. Y el Señor lo agarró, lo llevó al tiempo de acá, cuando hacían brujerías en el lugar santísimo, lo llevó al tiempo cuando Israel se pervirtió, lo llevó al tiempo presente donde están cautivos, y lo trajo hasta el fin de los tiempos. Y escribe la guerra de Gog y Magog, que ya estamos empezando a verla ahí con Israel y los palestinos, y que ahorita se une Rusia y Turquía y todos estos países. Ya estamos viendo, cuando trajeron a los hebreos y los quemaron ahí en los campos de concentración. Ve cuando Israel vuelve a ser país en 1948. Vea, ¿sabe cuánto eso hace para atrás? Aproximadamente 2600 años atrás vivió Ezequiel y vio nuestros tiempos. Aquí lo anduvo el Señor, lo hizo viajar en el tiempo, porque de Dios el tiempo no existe, y lo trajo y lo hizo viajar en el tiempo. Ezequiel fue un viajero del tiempo, que Dios lo trajo a momentos cruciales de la humanidad para que viera los campos de concentración, el holocausto nazi que hicieron, el holocausto judío, más bien, que los nazis hicieron contra los judíos, 6 millones de judíos quemados en los campos de concentración. Lo trajo a ver ahora que la guerra que se va a estar armando en este momento en contra de Israel. Lo trajo a ver cuando se edifique este tercer templo, que ya casi lo edifican. Lo trajo a ver cuando se sienta el anticristo. Lo trajo a ver cuando vuelve a ser medido. Lo trajo a ver cuando Jesucristo desciende sobre el monte de los olivos, que está al frente, y baja caminando y entra por la puerta dorada hasta el templo. Hasta el fin de los tiempos lo trajo. Pero ¿qué hizo Ezequiel? Clamó para saber dónde estaba la sabiduría. Clamó, pregunten por la senda antigua, nos recomienda la Biblia, vuelvan a la senda antigua. ¿Qué hizo Daniel? ¿Qué hizo Daniel para que se le fueran revelado también? Lo hizo viajar Dios hasta los últimos tiempos. Daniel, Ezequiel, son libros que se les puede llamar el Apocalipsis del Antiguo Testamento para el pueblo de Israel. ¿Y qué hacía Daniel? Lloraba, ayunaba. ¿Sabe cuánto ayunó Daniel? Para tener la sabiduría de Dios, 21 días. Yo le voy a decir algo, pero hoy cuesta que ayunen medio, y con medio se quieren morir. Con medio día se sienten débiles, me muero, pero quieren conocer a Dios. No, hombre, así no lo va a conocer. No sea debilucho. Yo libre un día, yo libre 3 días. Pero le voy a decir, cuando usted ayuna a mediodía, empieza a sentir diferencia en sus vidas. Empieza a morirse el cuerpo, empiezan a morirse los deseos.
Ahí comienza usted. Cuando usted ayuna un día, usted empieza a dominar mucho los deseos de la carne, las tentaciones, y empieza a prosperar. Cuando usted ayuna 3 días, usted empieza a sentir un boom. Y si logra ayunar 21, usted empieza a ascender a los lugares celestiales, en entendimiento, en conocimiento y en poder. Y si usted ayuna 40, yo nunca he ayunado 40, porque no se lo recomiendo, pero hay que saber ayunar también. No es que usted vaya a ir y se va a hacer usted el mártir para que se muera. No, no, no. Tiene que saber ayunar, hacer un ayuno con legumbres, hacer un ayuno con frutas, ¿verdad? Y para tener ese azúcar que el cuerpo necesita para estar vivo, porque si no se va a morir. Entonces hay que saber ayunar. 3 días, aún así 3 días, si usted no está acostumbrado, la primera vez tiene que saber ayunarlos. Entonces necesita llevar un estudio de ayuno. ¿Qué es el ayuno? ¿Para qué sirve el ayuno? Hay gente que cree que el ayuno es para irle a torcer el brazo a Dios y decirle, o me haces esto, me muero de hambre. O sea, no hacen un ayuno, hacen una huelga de hambre. Y eso no es para eso el ayuno nunca fue para eso. El ayuno, ¿sabe para qué Jesús fue a ayunar 40 días y 40 noches al desierto? Y eso nos toca muy fuerte a nosotros los pastores. ¿Sabe para qué? Para que el Padre le diera la sabiduría a Jesús hombre, para llegar despuesito, sale del ayuno y vencer la tentación, y después de que vence la tentación le viene la sabiduría y logra llegar ante un grupo de personas y empieza usted, y escoge 12 y tiene tanta sabiduría, y cualquiera diría le falló la sabiduría, porque unos eran ladrones ahí, choriceros. Mateo, que cobraba impuestos y era choricero. Pedro y Jacobo y Juan eran unos violentos, querían agarrarse con todo el mundo, hasta le cortó una oreja al pobre siervo del centurión, que no tenía nada que ver, ni siquiera atacó al soldado, atacó al más débil, al siervo del centurión, le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote, ni siquiera desarmó al soldado y le dio al más débil, no se agarró con el soldado. Hasta ahí alcanzaba, ¿verdad? La visión de Pedro. Dime. Bueno, hermana, en estas cuestiones, cuando la persona tiene alguna deficiencia física para el ayuno, para salirme un poquito del tema, ya tiene que tomar ciertas precauciones, pero eso lo vamos a hablar después. Ya eso se va en un estudio de ayuno, para no perder aquí lo que es la grabación del estudio. Entonces, hermanos, Pedro viene, desarma un soldado y corta la oreja del más débil. Era un violento. Y tras de eso, entre los 12, escoge uno chueco que lo traiciona y lo vende. Vea, hasta para eso tuvo sabiduría, porque ya en los salmos, allá si no me equivoco, por el salmo 140, el salmo 40, no recuerdo en este momento, habla de Judas, habla de que se iba a colgar, habla que se iba a reventar por la mitad y que se le iban a salir las entrañas, y todo eso está en los salmos del traidor. Ya estaba profetizado 1000 años antes en David, profetiza en los salmos lo que iba a suceder en la vida de Cristo. Por eso creemos que la Biblia es verdad, porque la Biblia se comprueba a sí misma. Las profecías fueron exactas, perfectas. Estos días estuve hablando con unas personas que son ateos, y viera cómo hay que defenderse y conocer la palabra. Y el que no la conoce es porque no quiere, porque la palabra es para que usted la entienda. Sí tiene que acercarse a buenos maestros que le den clases de hermenéutica, ser paciente, ser perseverante, como una carrera universitaria. Los apóstoles necesitaron 3 años y medio. Y le voy a decir una cosa, los apóstoles, esos 12 que escogió, si Jesús les hubiera hecho un examen antes de ser crucificado, o aún aquí en este momento que estamos viendo a María Magdalena, que llega hasta la piedra quitada, pero no saben dónde está Jesús, hubieran reprobado todas las materias, hubieran reprobado 3 años y medio con Jesús y no entendieron nada, porque están buscando el cuerpo de Jesús y Él les dijo, voy a resucitar al 3er día, entiéndalo. Y no entendían. ¿Por qué no entendían? Porque se les dijo. ¿Cuántos creyentes, eso es lo doloroso, cuántos creyentes han escuchado millones de mensajes, pero no han creído nada? Y el creer, que es la base de la fe, no hay fe si no cree. Para tener fe, primero hay que creer. Dice la palabra que el que se acerca a Dios es porque cree que Él existe, y como cree que Él existe se santifica. O sea, ahí están las 3 fe:
igual que en Romanos 1:17 dice, el evangelio de Dios, la justicia de Dios se revela por el evangelio, para fe, o sea, para creer, por fe, o sea, para ponerla en práctica. Y el justo por la fe vivirá, o sea, en la esperanza, aunque todavía no sucede, va a suceder. Que él dijo que volvería, vuelve. Yo creo que vuelve, creo en el rapto porque él lo prometió. Y profetizaron los profetas del Antiguo Testamento, se cumple en Cristo, profetiza Cristo, se cumple su resurrección, profetiza Cristo en Mateo 24 y lo estamos viendo ahora manifestado físicamente en la dimensión de la materia, todo lo que él dijo en Mateo 24. Así guerras, rumores de guerras, terremotos y todo esto, y que ya se está manifestando para que venga el gobierno del anticristo, pero la iglesia nos vamos, así que santifíquese. Entonces, ¿qué es el problema? Como María Magdalena y los apóstoles habían estado con Jesús 3 años y medio, ¿cuántas prédicas les echó? Imagínense cuántas prédicas les echó. ¿Cuánto pudo haberles predicado Jesucristo a sus apóstoles? Y le predicó a todo el mundo. Vea, por aquí vamos a ver si encuentro un pasaje un momento. Aquí está cerquita. En el mismo capítulo 20 de Juan, versículo 30, el propósito del libro, ¿por qué lo escriben? Y no habla solo del Evangelio de San Juan, va a hablar de toda la Biblia aquí. Y vea lo que dice. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de los discípulos, las cuales no están escritas en este libro, porque no alcanzaron. Dice, pero se han escrito, pero estas se han escrito para que creáis. ¿Para qué? Las escribió Juan porque ellos no habían creído. Ellos mismos que habían estado con Jesús no habían creído. Habían creído en parte. Habían creído parcialmente, porque sí habían creído, pero parcialmente, no todo. Creyeron lo que vieron, pero no creyeron lo que no vieron. Les faltó la fe de la esperanza. Y entonces dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre, o sea, vida eterna. Ahora vamos a ir al último versículo de este capítulo 21 que sigue, para que ustedes entiendan. Versículo 25 del capítulo 21, y para que vean. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Vea, todas las cosas que Jesús hizo, estando vivo, no alcanzarían los libros del mundo para escribirlas. Por eso se escriben exactamente las básicas. Que hay gente que dice, es que la Biblia no habla de si esto es malo o no es malo. No, es que hay una lógica espiritual, y cuando hay santidad, el espíritu se revela contra una práctica que sea pecaminosa, porque está unido al Espíritu Santo. Entonces el Espíritu nos da a conocer si esto es malo o no es malo. Y aquí Pablo dice, claro, todas las cosas puedo hacerlas, pero no todas me convienen. Entonces aquí está la sabiduría y lo que es la inteligencia del cristiano. Entonces vemos que si no cupieron las que hizo, pero ellos estuvieron ahí, ni siquiera están escritas todas las que presenciaron. Esos 12 apóstoles, María Magdalena, estuvieron presentes en cosas que ni siquiera sabemos porque no están escritas. No alcanzaban los libros para escribir todo, pero ¿qué les había pasado? No habían creído a la esperanza. Se habían desanimado por la muerte de Jesús. La situación, la prueba los desanima. Las pruebas nos tira al suelo. Los momentos difíciles, y muchas veces a la gente los momentos también de bendición. A veces hay gente que necesita estar de prueba en prueba, porque si Dios les bendice económicamente, con salud, con familia, con todo, se olvidan, no vuelven al culto, no vuelven a orar, no ayunan, porque todo está bien. Es cuando más hay que hacer. Le voy a decir por qué, porque usted en la prueba siempre busca a Dios, pero cuando todo está bien es cuando más se aparta de Dios y empieza a cometer torpezas de pecado. Entonces vemos muchos cristianos en la actualidad que han ido a la iglesia, han oído 400,000 mensajes, pero no han creído ninguno. Se llaman cristianos, jalan la Biblia, pero cuando vamos a la vida de ellos, no ha habido un cambio, no ha habido un abandono a la soberbia, al orgullo, al egoísmo, no ha habido una transformación, no ha habido una metamorfosis de impío a cristiano, sigue siendo un impío disfrazado de cristiano.
Solo el cristiano que entra por esa puerta a ver qué me va a decir Dios, primero lo voy a alabar y adorar, y después qué me va a decir para ponerlo por práctica esta semana y empezar a vivir los 3 tipos de fe. Así como hay 3 iras de Dios, hay 3 tipos de fe. La fe, que es el creer, el conocimiento. La fe no es un pensamiento positivo, ya hablé de eso en otro estudio. La fe no es un pensamiento positivo, que si yo pienso y pienso y pienso positivamente las cosas suceden. Eso no existe, eso es mentira. Eso es brujería que viene de el hinduismo, del yoga, de las grandes doctrinas de los hinduistas. Filosofías huecas, torpes y satánicas que se han metido en la iglesia, de ponerme yo en el pensamiento positivo para hacer que las cosas sucedan. Eso es satánico. Yo conozco a Dios a través de la Biblia, y cuando creo en Él sé que Él es todopoderoso, y cuando le pido a Él, Él obra conforme a su voluntad, y yo espero en Él y que sea su voluntad en el cielo como en la tierra. Yo tampoco declaro, porque el que declara es el rey. Y vimos estos errores cometidos en público para vergüenza de la iglesia. Aquella cantante, ¿se acuerda? No voy a dar el nombre, pero decía: no aceptamos un no por respuesta, cuando hacía morir Julio Melgar, y se murió, y le dijo a Dios que no aceptaba un no por respuesta. Y empezaron un montón ahí de profetas falsos, o tal vez no falsos, sino neófitos sin conocimiento, solo evangelio de prosperidad, solo picaritas y meneditos comen en sus iglesias, que llegaron a hacer una blasfemia, pensando que era un culto a Dios. Hicieron una blasfemia, ofendieron a Dios. Pero Jesús, si vamos a la esencia de la oración, Jesús nos enseña a orar en el Padre Nuestro y dice que se haga tu voluntad en el cielo como en la tierra. Si vamos a la oración del Getsemaní, dice que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y usted cuando está en la prueba, usted cuando está en problemas, usted cuando necesita algo, dígalo así: yo quiero esto, Señor, yo deseo esto, pero que sea tu voluntad, porque al rato esto me va a llevar al infierno, al rato esto me va a costar más tristezas, acaso esto me está apartando de ti. Entonces que sea tu voluntad, o está deteniendo mi transformación como hijo de Dios, o ministerialmente. Hay personas que han venido a la iglesia, tienen muchos años de estar en la iglesia y no tienen un ministerio, ni siquiera de barrer. ¿Dónde está tu ministerio? Todo cristiano tiene un ministerio, tiene que buscar un ministerio. Y le voy a decir cuál es el más lindo: evangelismo. Todos son importantes, pero el evangelista es el que va a rescatar gente nueva. Ya los que estamos aquí y oímos la palabra todos los días, pero ir afuera y decirle a alguien las cosas y darle a entender a Dios, y que entienda a Dios y que conozca a Dios y que acepte a Jesucristo, déjeme decirle que es uno de los ministerios más hermosos que existen. El gozo. Hay personas que se han arrepentido en un parque, cuando yo predico en los parques. Hay personas que han recibido a Cristo y yo vengo riéndome ahí como... La gente seguro dice: este le falta un tornillo, quién sabe cuántos, ¿verdad? Porque yo vengo riéndome ahí por la acera y levanto mis manos y le digo: Señor, nunca los voy a volver a ver a esos del parque, pero Señor, cuídalos, que el Espíritu Santo los guíe, de un pastor que los cuide, llévalos a la palabra, de ahora en adelante te toca. Ya yo hice lo mío, pero no los dejes que se pierda la semilla, que les roben la semilla. Ellos en un acto de fe te recibieron hoy en sus corazones, y sigo orando por ellos aquí, y vengo riéndome y contento, con una complacencia que nadie la va a poder entender, solo el que es evangelista. Y todos somos evangelistas, porque el mandamiento fue: vayan todos, no el pastor, no este. Un pastor le dijo a las ovejas que las ovejas parían ovejas, que el pastor no tenía por qué ir a evangelizar. Nunca conoció a Jesucristo ese pastor. Le voy a decir por qué: porque Jesucristo fue el mayor de los evangelistas. Él no mandó solo a los discípulos, después manda a los 12 y manda a los 70, pero no se quedó de vago. Él se quedó evangelizando también y trayendo nuevas para que creyeran en Él. Y dolorosamente, aquí en el versículo 2 del capítulo 20, dice María Magdalena: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. ¿Cuántos mensajes, cuántas veces? Hay unas cuantas escritas ahí en los evangelios, que Jesús le dijo que iba a resucitar, que lo iban a matar, que lo iban a crucificar, que tenía que cumplirse lo que dijo el profeta Isaías, lo que dijo el profeta este, lo que dijo el profeta el otro, y que lo iban a matar, lo iban a crucificar, que le iba a pasar todo eso, pero que al tercer día Él se iba a levantar. Que al tercer día. El mismo Pedro no lo entendía, y cuando Jesús le dice a Pedro que esto va a suceder, y le dice a los discípulos esto, viene Pedro y le dice: no, Señor, ¿cómo vas a permitir que te pasen eso? Y lo utiliza el diablo, a Pedrito, a uno de los 12, a uno de los iluminados, a uno de los escogidos, lo utiliza el diablo y le mete dudas en la cabezota.
Por eso no debemos descuidarnos. Y empieza a coaccionar. El diablo sabía que a Jesús no podía coaccionarlo, porque ya en el desierto Jesús lo había vencido en las tentaciones. Entonces utiliza a alguien muy allegado. El diablo utiliza personas de nuestra propia familia para que abandonemos el ministerio. El diablo utiliza personas de nuestra propia familia para que abandonemos a Cristo. El diablo utiliza porque sabe que a usted ya no puede, ya lo tentó, ya lo trató de destruir, ya te traicionaron, ya te vendieron, ya te hicieron de todo y usted no renunció, usted está firme. Entonces cuando no puede, entonces el diablo le lleva a alguien a usted, le atraviesa a alguien de su propia familia para que usted renuncie. Porque a usted le va a doler, porque lo va a tocar por la parte sentimental. Pero usted, si es capacitado, si usted está maduro, usted entiende que su guerra no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades que poblan los aires. Usted no se enoja con esa familia, usted sigue dándoles amor de Cristo, usted sigue enseñándoles sus sentimientos por ellos, usted sigue ayudándoles, usted sigue proveyéndoles, usted sigue amando, porque es la esencia del Hijo de Dios, el amor. La esencia, el ADN de Dios es el amor. La ciencia va a dejar de ser, las profecías van a dejar de ser, las sanidades van a dejar de ser, pero el amor nunca dejará de ser, según 1 Corintios capítulo 13. Pero no saben dónde lo han puesto. Oye, hermano, yo le hago la pregunta hoy a usted y analice, no me la conteste a mí, contéstese al Espíritu Santo. ¿Usted sabe dónde han puesto a Cristo? Allá en el tercer cielo, en el trono de la gracia, ahí está sentado a la diestra de Dios Padre. Sí, claro, pero Él es omnipresente. Y le voy a decir una cosa, es importantísimo que Él esté ahí, pero es más importante que yo entienda que Cristo fue puesto aquí. Si yo no entiendo que Cristo fue puesto aquí, cuando me da la gana ofendo su nombre y peco como me da la gana, porque se me olvida que Cristo está aquí. Entonces voy y tuerzo mi vida, y Dios se aguanta todo lo que a mí me dé la gana, y lo trato como a mí le da la gana, porque yo creo que no se da cuenta, porque está ya a millones de años luz. Pero cuando yo empiezo a actuar en la fe y me doy cuenta que Cristo está aquí, cuando estoy en el Facebook, cuando estoy en las redes sociales, cuando tengo acceso a mi intimidad y puedo ver pornografía, cuando tengo acceso a la intimidad y puedo coquetear con una chica o con un chico, o puedo empezar a enviar fotos o a recibir fotos, y en algún momento, como usted es cristiano, el diablo lo va a avergonzar, esas fotos se van a hacer públicas y de todo, para que ser vergüenza de todo el mundo, porque el diablo siempre le va a tender una trampa a usted, y es para humillarlo, para que le agarre depresión, para que le agarre tristeza y para que usted renuncie a Cristo avergonzado y vaya como Judas y se ahorque. Y ese ahorcamiento no es físico, muchas veces lo hacen espiritualmente. A ellos 3 años y medio Jesucristo les había predicado, las cosas que les predicó, les enseñó, y los milagros que hizo, no todos están escritos en la Biblia, fueron más de los que están escritos en la Biblia, fueron más de los que pueden caber en todos los libros del mundo. En el último versículo del capítulo 21 sí lo dice, pero las que se escribieron aquí es para que, dice aquí, y acabamos de leer por ahí, ¿verdad? Y esto es, ¿a dónde fue que leímos? Aquí en el propósito del libro, capítulo 20, versículo 30, ¿verdad? Que las que se escribieron, las que se pusieron en tinta y papel, es para que no nos pase las de ellos, para que nosotros sí creamos. Benditos y bienaventurados son los que no vieron, pero creyeron. ¿Qué pasa si Dios viene hoy? ¿Qué pasa si usted pudiera tener un encuentro con Jesucristo y le pregunta, ¿qué hizo usted con su cónyuge? ¿Cómo lo trató? ¿Cómo lo trató? ¿Qué le hizo? ¿Qué no le hizo? ¿Qué pasaría si hoy Cristo le pregunta a usted, qué hizo usted con sus hijos, con sus hijas? ¿Qué hizo usted con sus nietos? ¿Qué hizo usted con el ministerio que Dios le puso en sus manos? ¿Qué hizo usted con los compañeros de trabajo que tiene? ¿Qué hizo usted con los compañeros que le puso en el colegio para que usted los llevara a Cristo? ¿Sabe qué le dijo Mardoqueo a Esther? Si usted no va e intercede por el pueblo, no importa, Dios de algún lado lo va a salvar, pero sobre usted y sobre tu casa el juicio nunca se apartará. Entiéndalo, porque esa palabra es para usted. Si usted no le habla a los de afuera, por eso el diablo lo tiene tan entretenido en pruebas, por eso el diablo lo lastima tanto,
Porque su trabajo es entrar aquí, y lo he repetido muchas veces en los últimos mensajes, su trabajo es entrar aquí para aprender, para salir por esa puerta y anunciar las virtudes de aquel que te sacó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es su trabajo. Y si no, usted es un inútil espiritual. Si no, usted es un árbol que no da fruto. Y el que no da fruto, ¿qué dice la Biblia? Va a ser cortado y echado al fuego. Y ese es el fuego, muchas veces no es el fuego del infierno, va a ser el fuego de la prueba, va a ser el fuego donde Dios permite que el diablo venga y lo muela hasta que usted llore, sufra amargamente, y usted en la desesperación, por misericordia, Dios lo permite, para que usted en medio de que ya se va a morir de depresión y tristeza, de angustia y de todo, usted estira la mano: Señor, te necesito. Señor, aquí llega el momento que el Señor lo salva y usted ahí sí sale a predicar las virtudes de aquel que te sacó de ese pozo de desesperación. ¿Sabe cuándo el cristiano es vencido? Cuando es vago. David fue vencido por pecados sexuales cuando estuvo de vago. No hay que estar de vago, porque dice que era el tiempo que los reyes iban a las guerras, pero David no fue a la guerra. Era el tiempo que los reyes tenían que ir a la guerra. ¿Y qué se hizo David? Se quedó ahí con sus doncellas, echándose vientito, piñita colada arriba del palacio, paseándose por ahí con sus rospas todas lindas, ¿verdad? Y viene y se asoma y estaba la celosía abierta y ve a Betsabé, la esposa de Urías, bañándose, y qué huilota. ¡Pum! El hombre se fue. Vea, la Biblia nos manda a pelear con las tentaciones, con todas las tentaciones, solo hay una que no tenemos que pelear. ¿Usted sabía? Solo hay una tentación con la que no tenemos que pelear. ¿Y usted sabe cuál es? La tentación de los pecados sexuales. Dice: huye, huye. ¿Por qué cree que José, cuando la esposa de Potifar estaba enamorada de él y vino y se le metió al baño donde él se está bañando, él está en la toalla, entonces él viene y se cubre con la toalla donde ella se le mete al baño, y no era una vieja fea, una vieja bonita, pero el hombre estaba lleno de Dios, y eso es más bonito. Y entonces sale en carrera y aquella mujer le quita el paño y él sigue corriendo desnudo. Corre por tu vida, porque aquí se lo lleva el diablo. Si ese día José cae, no se hubiera realizado el propósito de Dios en él, de llegar a ser el segundo al mando y salvar a su propio pueblo. Los pecados sexuales están dentro del cuerpo. Cuando una mujer, quiero que usted me entienda esto, por eso Dios prohíbe el adulterio y la fornicación. Cuando una mujer es penetrada por un hombre, el ADN de ese hombre queda en esa mujer, y a través de las paredes de la vagina se va al cerebro, y ese ADN sigue produciendo testosteronas, y esa mujer sigue, como dicen, argollada, sigue pensando, sigue deseando a ese hombre. Cuando el hombre está con la mujer, hace una unión espiritual y los dos son uno. Y tanto que si esta mujer tiene demonios, se le pasa a ese hijo de Dios que cayó en ese pecado. Entonces es cautivo mentalmente, espiritualmente es cautivo ese hombre. Y yo he visto hombres con familias formadas que han tenido relaciones sexuales con una piedrerita ahí, de esas que andan ahí, y han abandonado su familia por esa piedrerita. Cuando usted entra en la pornografía, empieza a ser prisionero, y Satanás empieza a ponerle cadenas de una cosa, cadenas de otra cosa, cadenas de otra cosa, cadenas de otra cosa. ¿Cómo se vence? Ayune hasta que le duele. Y pareciera simple, pero es grave la consecuencia, es grave el resultado y el pago del pecado. Es muy, muy grave. Corre por tu vida. Hermanos, qué doloroso ver que hay cristianos que no saben dónde pusieron a Cristo, o por ratos saben y por ratos no saben. Están aquí, saben, pero salen de aquí y ya no saben. Están en la casa, saben, pero llegan al colegio y no saben. Están en la casa y saben, y llegan al trabajo y no saben. Están en un lugar y saben, y salen a la calle y ya no saben. Se hacen los ignorantes. Pero si usted estuviera practicando lo que Jesús nos recomendó: oren sin cesar, o sea, en todo tiempo. Ore en la madrugada, ore a mediodía y ore en la noche. Eso es lo que nos recomienda la Biblia en dieta espiritual. Ore de adoración. Usted empezará a vencer la carne y a santificarse,
porque sin santidad nadie verá a Dios el día del rapto. Hay mucho que decir, nos quedamos cortos hoy, el tiempo se nos ha ido, hermanos, pero espero que esta palabra y lo poquito que pudimos hablar de estos cuantos versículos puedan quedarles en su corazón. Y quisiera tocar muchos temas ahí, como del sudario que quedó doblado, no estaba con el resto de la túnica, sino que ellos entran ahí, voy a hablar un poquito más rápido, ellos entran a la fosa. Vea si es así, que vea que es que hay tanto que decir y tan lindo que es doloroso dejarlo. Llega Juan y Juan llega de primero. Cuando María Magdalena va y les dice a esos dos, los dos se vienen en carrera. El de más experiencia corre, pero el muchachillo que está más joven le ganó a Pedro. Pero llegó de primero por joven, porque corrió más, pero no entró de primero. El que se queda porque es oscuro y entrar a la tumba, no todos entran a un cementerio de noche. Y entonces el que entra es Pedro, y está en la túnica y está el sudario, que es lo que se pone en la cara, doblado. ¿Por qué está doblado? En la costumbre hebrea, cuando los siervos están ahí sirviéndole, la gente que sirve a las mesas están sirviendo y el Señor está comiendo, entonces cuando él agarra y dobla las servilletas esas de limpiarse, la pone ahí. Eso significa: no he terminado, voy a ir al baño, voy a ir a hacer algo y ya vengo a terminar de comer. Pero cuando agarra la servilleta esa de tela de limpiarse y la hace un puño y la tira ahí encima del plato, ya terminó. ¿Qué es lo que el Señor nos está diciendo en esta escena? Que Él va a volver a terminar lo que comenzó, nuestra salvación, y volverá en el rapto, y volverá para la semana 70 de Daniel, y volverá para el milenio para gobernar la tierra. Ahora, entra Pedro y sale de la fosa incrédulo, pero entra Juan, que es el más jovencillo, que entró de segundo, no es el que llega de primero, sino el que cree verdaderamente y entra y ve la escena y creyó a la palabra que Jesús les había predicado anteriormente. Les mando ahí, hermanos, les recomiendo que en casa empiecen y le oren al Espíritu Santo, para que les puedan terminar de leer este pasaje, por lo menos hasta el versículo 10. Yo iba a dar un estudio de todo el capítulo, no nos alcanzó el tiempo, pero gracias a Dios por lo que el Señor ya ha hablado, ya es suficiente, mucho nos empachamos, y espero que sea de gran bendición para cada uno de ustedes, y para que entiendan que ojalá usted sí sepa dónde está Cristo. Está aquí, las 24 horas del día en mi corazón. Le debo honor y gloria, no solo aquí en las 2 horas del culto, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Le debo respeto, le debo temor y le debo obediencia, y vivo como cristiano las 24 horas del día, los 7 días a la semana, si de verdad soy nacido de nuevo. Y empiezo a buscar mi ministerio, empiezo a buscar mi santidad, empiezo a buscar vivir por la fe. Que Dios les bendiga, hermanos, y bueno, que Dios me les bendiga y que tengan una linda semana.